Entonces, biosíntesis de los ácidos grasos. Este proceso corresponde al metabolismo anabólico, en donde partimos de moléculas simples, que en general están en su estado más oxidado, y vamos a obtener moléculas más complejas en un estado de oxidación más reducido que la inicial, ¿sí? Hay que tener en cuenta que este proceso se lleva a cabo en el citoplasma de las células, ¿sí? En algunos órganos en particular, ¿sí? Cuando hay exceso de nutrientes, el acetil-CoA que se genera, ya sea proveniente de la síntesis, de la degradación de los hidratos de carbono o de la beta-oxidación, esos acetil-CoA que están en demasía van a ir a parar a la biosíntesis de los ácidos grasos. Y por eso el tejido adiposo va a ser un sitio importante donde se llevan a cabo, porque ahí se van a reservar. Por supuesto, en la glándula mamaria, cuando se produce leche, ¿sí? Y también en el hígado. El precursor, como decíamos, es el acetil-CoA. ¿Se acuerdan? De nuevo, puede provenir de la glucólisis o de la descarboxilación oxidativa del piruvato o de la beta-oxidación. A veces también puede derivar de algunos aminoácidos, y todo ese pool conforma ese acetil-CoA, que es el punto inicial de la biosíntesis de los ácidos grasos. ¿Qué pasa? Este compuesto se encuentra mayormente en la mitocondria, dentro de la matriz mitocondrial, pero la biosíntesis se lleva a cabo en el citoplasma. Entonces, es necesario que se transporte el acetil-CoA desde la matriz mitocondrial hacia el citoplasma de las células. Como este compuesto es impermeable a la membrana de las mitocondrias, necesita un transportador, un compuesto químico que la ayude a pasar esa membrana. Hay dos formas. La más importante es la que se figura acá, lanzadera del citrato. ¿En qué consiste esta lanzadera del citrato? En que lo vamos a ver, los voy a mostrar directamente acá del grafiquito. Fíjense, acá estamos dentro de la mitocondria. Tenemos los acetil-CoA que están ahí, un pool de acetil-CoA que provienen de distintos orígenes. Se va a condensar con el oxalacetato para formar citrato. Ese citrato sí va a ser permeable o va a ser transportable a través de la membrana mitocondrial para pasar ahora al citoplasma. Una vez que está en el citoplasma, el citrato se hidroliza, de nuevo generando oxalacetato y liberando el acetil-CoA, que va a derivar a la biosíntesis de los ácidos grasos. ¿Qué va a pasar con este oxalacetato? Se va a transformar nuevamente para ser transportado hacia el interior de la mitocondria y volver a cerrar el ciclo para seguir condensando acetil-CoA y seguir transportándolo hacia el citoplasma. Entonces, este es el mecanismo por el cual los acetil-CoA son transportados desde la matriz de la mitocondria, en donde están en gran cantidad, hacia el citoplasma, donde son requeridos para la biosíntesis de los ácidos grasos. Otro sistema de transporte es el de la carnitina. A este sistema ya lo habíamos visto en el tema anterior, en donde este compuesto se unía al acetil-CoA, formaba acetilcarnitina, y esa acetilcarnitina se transportaba hacia, en este caso hacia la mitocondria, en el caso de la biosíntesis de los ácidos grasos va a salir al citoplasma, y de nuevo, una vez en el citoplasma, la carnitina se libera del acetil-CoA y este queda libre para la biosíntesis de los ácidos grasos. Igualmente, en este proceso, el más utilizado es el que vimos primero. Entonces, ¿qué pasa con esos acetil-CoA que ya están en el citoplasma listos para ser usados en la biosíntesis? No ocurre que los acetil-CoA mágicamente se peguen uno con el otro para poder formar ácidos grasos, ¿sí? de distintos números de carbono,
sino que hay varias etapas. Una primera etapa, digamos, de activación o etapa preparatoria es la formación del malonil-CoA. Este compuesto es clave porque tiene la función de donar 2 pares de carbonos en todo el proceso de biosíntesis de los ácidos grasos, que va a ser en forma secuencial. ¿Cómo se sintetiza este compuesto? Toma como precursor a un primer acetil-CoA, junto con el aporte de energía y una molécula de bicarbonato, que lo que va a donar esta molécula en realidad es un dióxido de carbono, que se le va a pegar al acetil-CoA para sintetizar malonil-CoA. Por lo tanto, esta molécula va a ser una molécula de 3 carbonos. 2 provenientes del grupo acetilo, del acetil-CoA, y uno del dióxido de carbono que se origine a partir de este compuesto. Una molécula de 3 carbonos unida a la coenzima A. Esta enzima, la acetil-CoA carboxilasa, justamente porque le está pegando un dióxido de carbono, por eso es carboxilasa, con la ayuda de un cofactor que es la biotina y con consumo de ATP, es el paso más importante de regulación de esta vía metabólica. Recuerden entonces que acá está el principal punto de regulación de la vía. Una vez que tenemos el malonil-CoA, ¿sí? va a ocurrir en el citoplasma que van a convivir moléculas de malonil-CoA con moléculas de acetil-CoA. Todo este pool de compuestos se va a encontrar en el citoplasma. Pero así, tal cual se encuentran, tanto el grupo acetilo como el malonilo pegado a una coenzima A, no son reactivos con el complejo enzimático que va a sintetizar finalmente el ácido graso, sino que estos compuestos van a tener que estar unidos a otro que se llama proteína transportadora de acilos. Entonces, las coenzimas A que se encuentran en el citoplasma van a desprenderse de la coenzima A y el grupo acetilo se va a pegar a esta otra molécula, dando como resultado acetil-PTA y liberando una coenzima A. Lo mismo va a pasar con el malonil-CoA. El grupo malonilo se va a desprender de la coenzima A y se va a unir a la proteína transportadora de acilo para formar malonil-PTA y dejar libre la coenzima A. Por lo tanto, ahora en el citoplasma, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener acetil-PTA y malonil-PTA. Recordemos que este compuesto es el donante de los 2 pares de carbonos en el proceso de biosíntesis. Estos 2 compuestos, ¿sí?, iniciadores de la biosíntesis de los ácidos grasos, van a interaccionar con un complejo multienzimático que se llama ácido graso sintetasa, que está en el citoplasma de la célula, y mediante varios pasos de condensación, de deshidratación, de reducción y con gasto de ATP, fíjense, hay reducción y los electrones son donados por el NAD-fosfato reducido. En varios pasos se va a producir la condensación del grupo acetilo proveniente del acetil-PTA con otro grupo acetilo proveniente de este otro compuesto que va a descarboxilarse, va a perder el dióxido de carbono que pegó acá, ¿sí? Este dióxido de carbono lo va a perder, que es el mismo que incorporó acá para transformarse en malonil-CoA. Entonces, 2 carbonos provenientes de este grupo más 2 carbonos provenientes de este otro van a sintetizar un compuesto de 4 carbonos, el butiril-PTA,
y una de las proteínas transportadoras de asilo proveniente de estos dos compuestos va a quedar libre. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Esta molécula de 4 carbonos va de nuevo a ingresar a este punto en el complejo enzimático y va a reaccionar un butiril PTA con otro malonil PTA para formar un compuesto ahora de 6 carbonos. ¿Sí? Siempre el complejo multienzimático que cataliza las uniones de dos pares de carbonos en forma consecutiva es este complejo enzimático ácido graso sintetasa, quien va a interaccionar continuamente con todos los compuestos que se van generando. ¿Sí? ¿Cuántas veces se va a dar este ciclo de adición de dos pares de carbonos originarios del malonil PTA? Se va a dar hasta que se sintetice el ácido palmítico o palmitato de 16 carbonos. Entonces vamos a tener primero un compuesto de 4, de 6, de 8, 10, 12, 14 y 16. Fíjense, todos estos compuestos se van a ir generando por adición de dos pares de carbonos hasta acá. ¿Cómo va a ser la célula ahora para conseguir sintetizar estos otros ácidos grasos de más de 16 carbonos? En una etapa que se denomina elongación, en donde ahora el complejo enzimático es algo diferente y se llama ácido graso elongasa. Fácil de acordarse, igual que el otro que es ácido graso sintetasa. Ese palmitato o ácido palmítico que había quedado libre en este último paso de formación, tiene que incorporar una coenzima A. Volvamos un poquito para atrás y recordemos que ese ácido graso, el palmitato, inicialmente estaba unida a una proteína transportadora de asilo. En el último paso la pierde, queda libre y ahora tiene que incorporar una coenzima A. ¿Qué queremos decir con esto? Que hasta este nivel es necesaria la proteína transportadora de asilo para que interaccione con el primer complejo enzimático que es el ácido graso sintetasa. El otro complejo enzimático que es el ácido graso elongasa ya no requiere de esa proteína transportadora de asilo, por lo tanto, los compuestos que van a seguir uniéndose solamente van a tener que estar unidos a la coenzima A. Esa es la diferencia. Ese ácido palmítico va a ir incorporando de a 2 unidades de carbonos provenientes de los acetil-CoA que estén en el citoplasma para obtener los otros ácidos grasos con números de carbonos mayores a 16. Este compuesto va a volver a entrar a este nivel para incorporar nuevamente otro grupo acetilo de 2 carbonos provenientes de acá y así continuamente, cíclicamente, van a ir incorporando de a 2 pares de carbono. ¿Sí? Entonces, estas son las etapas de la biosíntesis de los ácidos grasos. Una etapa que es el transporte a través de la membrana mitocondrial, una etapa preparativa en donde se sintetiza el malonil CoA. Después necesitamos activar al malonil CoA y a los acetil CoA unidos a la proteína transportadora de asilo, que es necesario para que interaccionen con este complejo enzimático. Y una vez que obtenemos el ácido palmítico, nos desprendemos de la necesidad de esta proteína transportadora de asilo para seguir con las etapas de elongación. Bien. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe, de mi parte no. Bueno. De